El video habla de de algunas probabilidades de vivir en una ballena y algunos comentarios. O en un pez grande o un monstruo marino. Entonces, hay tres grandes monstruos marinos, ahorita vamos a hablar de esos un poquitico, rápidamente. Y este es un camarógrafo. Ya vamos a mirar la foto, una persona que va a experimentar cómo con su grupo estaban pescando y cómo estaban documentando algunas cosas y cómo estos peces, estos monstruos marinos comen sardinas y otro tipo de alimentos y ellos querían documentarlos con su equipo de buceo y camarógrafos, etcétera. Y van a ser sorprendidos por esta belleza de animales y cómo miran toda esta parte, pero va a suceder algo bastante curioso, ¿sí? En medio de esta agitación y en medio del mar, y digámoslo así, un momento, bueno, ahí apareció un comercial, ¿no? Ahí perdonan la publicidad del comercial. Pero como un pez muy grande, hace una ballena azul más específicamente, como se come por accidente a un camarógrafo. Ahí está la foto, está en la boca. eh, eso rojo no es que no es sangre, ¿no? Simplemente es para mostrarlo y cómo lo hunden, pero es como lo más rápido que puede llegar a mostrarse o que ven. Y entonces a él le van a preguntar por qué lo va a soltar. Ahí muestran un poquito la foto. Lo que alcanzaron a captar, porque son imágenes muy rápidas, eso es muy rápido, eso es un video que fue muy viral. Y cómo se hunde, alcanza a estar dentro, y ahí él empieza a hablar, es él el personaje. Él es el personaje y empieza a hablar un poquito de su experiencia y del miedo que él sintió y que no habían sino como dos probabilidades, o de ser hundido y ser ahogado, ser tragado, desaparecer. No sabía qué iba a pasar, pero en el video narra y muestra cómo rápidamente, no fue cuestión de mucho tiempo, pero cómo este pez gigante lo va a vomitar o lo va a expulsar de su boca milagrosamente, y todo el mundo que estaba en pánico, todo el mundo estaba curioso, pero estuvo dentro de su boca y que él fue expulsado porque muestran que no son este tipo de monstruos marinos, no son atacan como al ser humano, ¿no? No se preocupan por eso. Si quieres ya puedes dejar de presentarlo. Ok. Entonces, que si había la posibilidad en la historia registrar aproximadamente ¿Cómo se hace? si pueden cerrar los micrófonos, les agradezco. Dos o tres momentos un poquito documentados sobre personajes. Ahora pues realmente no ha habido alguien que quiera participar libre y espontáneamente para saber si hay posibilidad de vivir dentro de un pez tan grande. No sé si a alguno se le quiera apuntar a ver si hay una posibilidad de vivir la experiencia para contar cómo lo vivió Jonás. Es bastante complejo porque siempre han sucedido bastantes historias curiosas. Hay tres tipos de peces muy grandes, y uno de ellos son los cachalotes, que todos son, algunos lo llaman ballenas, pero son cachalotes algunos. Y en la investigación que se puede hacer, los cachalotes tienen dientes supremamente filosos y son muchísimos. Las probabilidades de vivir dentro de un cachalote realmente son muy nulas, porque no solamente tienen dientes filosos, sino también tienen cuatro estómagos y cada uno tiene un sistema digestivo en lo cual pues deshace cualquier tipo
de alimento. Entonces es bastante difícil. También tenemos las orcas, que también es muy difícil de la probabilidad de vivir exactamente igual, pero encontramos la ballena azul, es uno de los más grandes del mundo. Es esta, no tiene dientes, es esta que atrapó a este fotógrafo. Él estuvo en cuestión de segundos, pues creo que eso es una experiencia bastante complicada cuando escuchen el video. En el video él dice, no quisiera volver a repetir esa historia, pero él sale a preguntar si alguno alcanzó a tomar una fotografía o a evidenciar algo. Como fue cuestión de mucha velocidad, las imágenes son las únicas que ustedes ven y las van a encontrar. En YouTube y en muchos lugares usted va a encontrar que han hecho videos casi que en contra de Jonás, porque hacen investigaciones para decir esto es un cuento, es una mentira, pero realmente este video que mostramos realmente muestra una de las evidencias de cómo este pez fácilmente, y ya se había demostrado de que este tipo de peces no busca atacar al hombre, ¿no? Y encontramos otra documentación en la cual en la boca de un pez de estos pueden caber hasta 500 personas al mismo tiempo, ¿sí? 500 personas al mismo tiempo. Usted va a encontrar mucha información al respecto, pero en la ballena azul su cuello, su tráquea es muy delgada, entonces puede haber la probabilidad que esté ahí y con el paso del tiempo, en un momento determinado lo va a expulsar porque no es muy grande su tráquea para pasar. Es curioso. Es bien curioso porque es bastante grande, pero dentro de sí, de este pez, de este monstruo marino, también hay un grado de oxigenación bastante fuerte cuando se sumerge y etcétera. ¿Listo? Entonces, si me pueden, David, si me puedes regalar para poder transmitir, para poder compartir pantalla. Vale. Dios los bendiga. Y si usted está ahí con su Biblia, Jonás capítulo 2. Jonás capítulo 2. Jonás 2. Hemos estado mirando un poco sobre Jonás capítulo 1 y miramos varias cosas de Jonás capítulo 1, ¿no? Y eso es algo de lo que vamos a tratar de revisar el día de hoy. Vamos a mirar una de las oraciones que encontramos en la escritura. Hay muchísimas oraciones. Y esta oración está considerado a nivel histórico por muchos personajes y muchos estudiosos de la escritura como una gran poesía o un gran canto o uno de los cantos de los cantos. Y en el capítulo 2, y es necesario que nosotros lo leamos, aquí les coloco una foto, no más imagínense cómo será encontrarse frente a un pez así de este gran tamaño, este monstruo marino, como también la escritura lo habla desde Génesis capítulo 1, en el cuarto día de la creación, que Dios creó aves y monstruos marinos. Entonces, cuando usted investiga un poquitico más sobre el tamaño, sobre el peso, sobre las dimensiones, pues vamos a encontrar que en la lengua solamente pueden estar casi 100, el peso de 100 elefantes, solamente en el peso de la lengua de uno de estos monstruos marinos, de algunos. Entonces estamos hablando de dimensiones bastante grandes. Y hay un texto bíblico que se encuentra en el libro de Mateo capítulo 12 del 38 al 42. Mateo 12 del 38 al 42. Dice la palabra del Señor así. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera, estas son dos palabras que necesitamos siempre tener en cuenta. La generación número 1, mala y adúltera, demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás.
Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí, y esta es bien impresionante, y he aquí más que Jonás en este lugar. He aquí más que Jonás. Entonces, esto es un gran texto que nos aprueba y nos muestra el mismo Señor Jesucristo sobre la veracidad histórica del libro de Jonás, la veracidad histórica de este libro. Entonces, y algo bien importante que vamos a tener también en cuenta y que lo vamos a revisar es que el Señor Jesucristo es mucho más allá que Jonás, él mismo lo dijo. Es bien curioso, hablamos un poco de la distancia entre Jerusalén o Samaria y Nínive, que hablábamos más o menos de aproximadamente 800 kilómetros, pero es lo que conocemos el día de hoy como Irak, ¿sí? En este momento histórico también sabemos que se mueve mucho ISIS en ese lugar, y es como si Dios nos dijera en este tiempo: quiero que vayas y prediques donde está ISIS. No sé cuántos levantan la mano para ir a hacer eso, pero es más o menos algo así, conociendo toda la parte política, cultural, religiosa y todo lo que está ocurriendo en este momento en este lugar. Ahora, quiero que leamos esta oración de Jonás, y quiero que vaya conmigo a las escrituras. Dice la palabra del Señor así: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Amén. Hasta ahí va el texto de Jonás. Son 10 versículos y es bastante curioso. Necesitamos examinar varias cosas y algunas cosas de esta oración. Bueno, la primera palabra, la primera palabra que expresa Jonás capítulo 2 versículo 1 es entonces. Esta palabra nos está dando por hecho algo que ya ocurrió. Cuando usted utiliza esta palabra o esta expresión, las preposiciones que vienen aquí a continuación nos van a demostrar que hay unión en la historia. Entonces, cuando usted utiliza esta expresión, entonces es que usted está dando una conclusión de algo. Y esta conclusión de algo, pues no es el inicio. Realmente, cuando nosotros miramos el versículo anterior de Jonás capítulo 1, versículo 17, dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y también encontramos otra proposición ahí, y la palabra es pero, ¿no? Pero esta palabra nos va a evidenciar muchas cosas, ¿no? Entonces, todo lo que venía ocurriendo, ¿qué encontramos en Jonás capítulo 1? Encontramos que Dios envía su palabra, Dios da una orden, Dios envía un mensajero con un propósito y una tarea específica,
Y Jonás toma la decisión, lo podemos decir así, libremente de irse en dirección contraria. Y empieza a irse, y algo que hablábamos la enseñanza pasada, mirando desde el texto cómo lo empieza a hacer énfasis, es que toma la decisión de irse en contra de la voluntad de Dios y empieza a bajar, ¿no? Baja de Samaria a Jope, sube al bote, del bote baja a la parte donde se encontraba toda la parte de abajo, perdón la redundancia, del bote donde se encuentran todas las cosas, y se esconde allí. Luego, y en este texto lo vamos a encontrar que también va a decir que él baja las profundidades de las aguas, ¿sí? Y en un momento determinado los marineros le preguntan, bueno, ¿quién eres? ¿Qué profesión haces? Y él les cuenta que él tenía una misión de parte de Dios y él tomó, o una tarea de parte de Dios, que él era profeta, que él era temeroso de Dios. Esta palabra temeroso de Dios habla de la reverencia al ser en el cual él cree. Y ellos tienen temor, curioso, ¿no? Lo revisamos, que a veces podemos mirar en textos bíblicos cómo personas que no conocían de Dios van a aprender a tener a veces más temor de Dios en sus acciones que los que deberíamos tener el temor de Dios. ¿Sí? Y Jonás pide y le pide a la gente que para que eso cese es necesario que lo tiren al agua. Ahora, Jonás, ya lo miramos un poco sobre las intenciones de Jonás y cómo Jonás no tenía ni idea de que había un pez, de que Dios tenía preparado un pez. Antes prefirió morirse para acabar con sus problemas, para acabar con las circunstancias adversas, prefería morirse. No es el único hombre de Dios que le ocurre esto. En la escritura nos van a mostrar diferentes personajes. De hecho, hoy en la reunión anterior sobre la oración, es curioso que el pastor Edgar estaba hablando también sobre la oración y sobre 5 aspectos importantes, y él también habla de Elías, pues también tiene que ver con Elías. En un momento determinado, Elías también deseó morirse, ¿sí? Y Elías va a expresar eso, ¿no? Quítame pues, no soy mejor que mis padres, ¿no? Quítame la vida. Y Jonás también le va a ocurrir en algunas ocasiones eso siendo un hombre de Dios. Entonces lo arrojan y los marineros ya ni sabían qué había pasado. O sea, ellos ahí se desentienden, no saben qué pasó con Jonás, pensaron que todo terminaba ahí, todo se calmó ahí, pero no había terminado todo para la vida de Jonás, porque la misma escritura nos enseña que Dios tiene un propósito y que Dios mismo cumplirá, Él cumplirá su propósito en nosotros. El propósito es suyo y Él cumplirá sus designios y sus propósitos con cada uno de nosotros. Y eso fue lo que el Señor Jesucristo también nos enseñó sobre su vida. Y acá lo que la escritura nos habla es que aun cuando la persona, Jonás, cuando Jonás dijo, acá se acaba todo, acá se termina todo, acá hay algún pero grande, y este es el pero del Señor. Pero Jehová, pero Dios tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Entonces aquí también nos damos cuenta porque Jonás, una de las representaciones que Jonás capítulo 1 dice es que Dios es un Dios que es Dios de los cielos, Dios de la tierra y Dios del mar, ¿sí? Y nos damos cuenta que hasta los peces, ahora quiero que se imaginen un poquito esto, ¿no? ¿Quién preparó ese pez? Esta palabra preparación, cuando la revisamos, hoy solamente estamos leyendo un poco el texto para profundizar en el texto, pero cuando hablamos de la palabra preparación del pez, tiene que ver desde el momento en cual fue formado el pez, lo que se demora el pez en crecer, el lugar donde tenía que salir el pez para estar en el lugar indicado, en el tiempo indicado, a la hora indicada, en medio de una tormenta. Cuando lo iban a tirar, estas personas, si cae al agua y preciso pasa el pez. Y todo esto desde el nacimiento del pez, desde cuando se iba a formar en el vientre de su madre, la mamá pez, desde cuando se iba a juntar con su papá pez, desde cuando iban a nacer, y todo el alimento, todo lo que sostuvo está desconocido en las escrituras, pero lo sabemos por la escritura que Jehová lo tenía preparado. El Señor ya lo tenía diseñado y sabía lo que iba a ocurrir de antemano.
Eso es lo que nosotros a veces conocemos, y el apóstol Pedro lo habla como el conocimiento anticipado de todas las cosas. Y esto es lo que se llama en virtudes de Dios o en atributos de Dios como la presciencia de Dios. Dios tiene un conocimiento anticipado de todo lo que va a pasar. No sé si recuerdan la canción que nosotros en un momento determinado pues cantamos, una canción muy conocida, una de las más conocidas a nivel mundial, que es Alabaré, alabaré, ¿no? Alabaré, alabaré. Y la canción tiene una estrofa que dice, Juan vio el número de los redimidos. Juan vio el número de los redimidos. Usted puede encontrar algo en Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, uno dice, oye, ¿cuál sería el número o qué sería, a qué estaba hablando el número de los redimidos? O sea, Dios ya sabe realmente, absolutamente todo, es un conocimiento anticipado de todas las cosas. Y a eso, en los atributos de Dios y en la soberanía de Dios, un poco, hablábamos un poquitico el jueves sobre eso, es lo que nosotros llamamos la trascendencia en el conocimiento anticipado de Dios, pero también en cómo Dios se relaciona con lo creado. Entonces, se está relacionando por medio de las cosas hechas. Y la escritura en Romanos capítulo 1 lo dice. Y hasta los peces, ¿sí? Y no solamente los peces aquí, porque acá vamos a ver varias cosas. Vamos a ver el Dios de los cielos en Jonás. Vamos a ver el Dios de la tierra en Jonás. Y vamos a ver el Dios de los mares en Jonás y de lo que hay dentro de cada uno de ellos. Sí, como Dios levanta una tormenta en los cielos, levanta una tormenta que afecta ese momento determinado, pero como Dios envía un pez y como Dios y que proteja en un momento determinado a Jonás, pero también en los mares, pero también en la tierra cuando va y predica a una nación extranjera. Entonces, la definición que tenía Jonás de Dios en toda su plenitud era correcta. Pero aunque tenía una definición y una doctrina correcta, necesitaba también tener una experiencia correcta, porque él, a pesar de que conocía a Dios teóricamente correcto, estaba yendo en contra de él. Entonces, no solamente se trata de tener un conocimiento correcto de Dios, sino ser moldeados y que nuestro pensamiento sea moldeado conforme a quien es Dios. Y vamos a ver algo maravilloso. El Jonás que vamos a encontrar en este capítulo es un Jonás extraordinario. Es impresionante y es bastante curioso. Alguien dijo, algún pastor en una ocasión, algún erudito, dijo que cuando estás en un momento de aflicción, cuando estás en un momento de dificultades, cuando las oraciones más hermosas surgen desde el corazón del hombre. Y a veces la oración no es simplemente para que salgas del problema, sino es para que toques fondo. Porque cuando tocas fondo, pues ya no hay para dónde bajar más. Y algo así está pasando con la vida de Jonás. Jonás no clamó al Señor, sino antes de caer en el agua, él estaba pidiendo era que lo echaran al agua realmente. Él quería esconderse de la presencia de Dios como fuera, así fuera en su muerte. Y leímos en el Salmo 139, hace 8 días leímos algo sobre que a dónde me huiré de tu presencia, ni siquiera en el Seol, y algo así va a hablar el día de hoy Jonás en esta gran oración, ¿no? Entonces es curioso porque encontramos varias cosas. Algunos eruditos han hablado que en esta oración de Jonás capítulo 2, en esta oración de angustia, porque es una oración de angustia, de clamor, algunos tratan de decir, bueno, esta oración se escribió después de que salió el pez. Es bien curioso llegar a estas conclusiones, por lo que vamos a leer, por lo que vamos a revisar aquí en algunas cosas, pero también yo sé que cuando estamos todos en momentos de angustia, sin momentos de dificultades, que es lo primero que hacemos, no oramos, no invocamos al Señor en medio de la dificultad, no le clamamos al Señor y le expresamos lo que hay en nuestro corazón. Y eso es lo que va a ocurrir aquí. Y es curioso cómo este hombre, Jonás, decide huir de la presencia de Dios en el capítulo 1 y subirse en un barco hecho por un hombre, ¿no? Este barco fue hecho por hombres. Irse a otra región donde Dios no lo había llamado.
pero Dios tenía preparado otro barco, digámoslo así, tenía preparado otro elemento. Él decide irse fuera, lejos de la presencia de Dios, y Dios lo va a traer para que obedezca los planes y los propósitos de Dios, porque ¿quién podrá huir de la presencia del Señor? Entonces Dios tenía preparado un pez que lo iba a llevar en dirección contraria a donde él quería ir. En estos días se escuchaba mucho sobre ese tema y escuchaba cómo personas deseaban hacer esto, ir allí, no vivir en tal lugar o irse a otro lugar, y cómo Dios no se lo permitía. Y más bien lo que escuchaba de la experiencia de ellos es, más bien le pedimos al Señor que Él sea cumpliendo su propósito, el propósito de Dios donde quiera que nosotros estemos. Y es curioso, ¿no? Porque cuando empezamos a revisar la unidad de la escritura, vamos a encontrar algo, una particularidad. Encontramos que este capítulo 2, aunque empieza 2:1, pero no está desunido del pero anterior, del versículo anterior. Pero Jehová tenía preparado, ¿sí? Dios tenía preparado algo. Dios, porque inicia con Dios. Cada capítulo usted lo va a encontrar, va a revisar, usted va a encontrar que todo está ajustado, inicia con Dios y termina en Dios. Desde la suma del libro hasta las diferentes secciones del libro, usted va a encontrar que Dios es soberano, pero también en la soberanía de Dios del capítulo 1, vamos a encontrar también cómo Dios se relaciona con nosotros, y es la providencia de Dios. Y cómo esa providencia de Dios está enmarcada en algo que llamamos oración. Oración. Dice el versículo 1, entonces oró Jonás a Jehová, ¿quién? Su Dios. ¿Desde dónde? Desde la situación donde se encontraba. Desde el vientre del pez. Y dijo, acá está, invoqué en mi angustia a Jehová. Ahora, hay una tarea que les voy a dejar, y si usted toma apuntes, si puede hacerlo, no le toca, es una tarea para aquellos que les gusta profundizar, y lo vamos a revisar dentro de 8 días, si lo pueden ir haciendo, y si me lo pueden ir enviando con mucho gusto. ¿Cuál es la tarea? La tarea es revisar de la oración de Jonás las estrofas, los párrafos, las palabras que él utilizaba, porque esta oración va a ser una de las oraciones más bíblicas que yo he escuchado, ¿sí? En la misma Biblia, ¿sí? Él va a orar de una manera supremamente bíblica y va a orar con los salmos, ¿sí? Va a orar y va a tomar estrofas de los salmos, cantos de los salmos, expresiones de los salmos, y él va a levantar una oración. Aún en el momento de su angustia, él va a referirse a lo que escrito está. Entonces, cuando nosotros estamos aprendiendo a orar y estamos revisando nuestra oración, y después si le hacemos el paralelo con diferentes oraciones bíblicas, aún con lo que el Señor Jesucristo nos enseñó a orar, nos está enseñando al Padre nuestro que estás en los cielos. Invoqué en mi angustia a Jehová. Y empezamos a mirar algunas particularidades de diferentes momentos de oración. Y pareciera que no estuviéramos escuchando a Jonás, sino en momentos determinados pareciera que estuviéramos escuchando a David orando, ¿sí? Invoqué en mi angustia a Jehová. Sí, usted va a encontrar, ahí solamente puse 2 textos bíblicos rápido, Salmo 120 y Salmo 88:6, porque algunos eruditos han dicho que aproximadamente hay como 15 estrofas de diferentes salmos en la oración de Jonás. Y así está orando Jonás. Es un hombre que no desconoce las escrituras. Es un hombre que conoce las escrituras. Entonces, este hombre de Dios que toma la decisión de irse lejos de Dios, pero que Dios lo está llamando, que Dios va a entrar lo va a entrar en una disciplina. El gran pez, que es un personaje importante, digámoslo acá, le va a parecer curioso, este personaje importante en el capítulo 2, y a veces hablamos de la gran oración de Jonás, pero realmente es la gran providencia de Dios. Eso es lo más maravilloso que vamos a encontrar en esta oración.
que Dios es providente aún en medio de dificultad, que Dios escucha oraciones. Y acá algo que voy a hacer énfasis es lo que el pastor Edgar decía en la reunión anterior sobre la oración. Cuando oraron estos hombres de Dios, ¿fue que la oración movió la mano de Dios? Ninguna manera, en ninguna manera, sino que Dios ya conocía la oración, ya conocía el propósito, ya sabía, y lo vamos a encontrar en una particularidad fuertemente con Génesis capítulo 3, porque a veces tenemos una connotación de oración simplemente que es cerrar nuestros ojos y repetir una cantidad de cosas. Y encontramos oraciones de diálogo entre Dios y Adán, por ejemplo, y era una oración. Y era una oración provocada por el mismo Dios cuando el hombre cayó, cuando el hombre pecó. Dios provoca una oración, un diálogo entre el hombre y Dios y el hombre, Dios llamando al hombre, Dios diciéndole a Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Génesis capítulo 3, ¿dónde estás? Entonces, aquí oró Jonás a Jehová su Dios desde quizás un lugar más difícil de encontrar que el huerto del Edén. Sí, el vientre de un pez, profundidad de los mares, pero Dios escucha desde cualquier lugar, escucha nuestras oraciones. Pero también aprendemos de Jonás muchas cosas. Y quiero que revisemos algunas cosas de la oración de Jonás, ¿vale? Así a grosso modo. Vamos a mirar que Jonás, ¿cómo ora? Entonces, dice la parte debajo de Jonás, dice, primero que oró en el versículo 1, en el versículo 2 dice que invoqué en mi angustia, miren la oración de él. Después el versículo 3, si pueden apagar micrófonos, les agradezco, gracias. Después el versículo 3 dice, clamé, y dice clamé desde el seno del Seol, o sea, la comparación y el símil que él está haciendo en este momento es que se siente aún en el lugar de los muertos de profundidades. Él se siente desechado, dice, desechado soy. Pero también dice, veré tu santo templo. ¿A qué se refería? Después dice en el versículo 5, las aguas me rodearon hasta el alma. Me rodeó el abismo, él se sentía muerto, este hombre en un momento de angustia estaba. El alga se enredó en mi cabeza. Sí, en el versículo 6 dice, descendí, lo que veníamos hablando desde el capítulo 1. Se podríamos llamar ese capítulo 1, si lo miramos desde el aspecto de vista humano o antropocéntrico, es el descenso de Jonás. Si lo vemos desde el punto de vista teológico, lo vemos como la soberanía de Dios o el mandato de Dios, la soberanía de Dios y el mandato de Dios. Y acá en versículo 6 dice, el descendí. En el versículo 6 dice, la tierra me tragó para siempre. En el versículo 7 dice, mi alma desfallecía en mí, mi alma. Y después, versículo 7, que imagínense, hasta el versículo 7 son hasta 10 versículos, pero en el versículo 7 dice algo curioso. Me acordé de Jehová. Es bastante curioso, hasta cuando se acuerda de Jehová. Versículo 7 dice, mi oración llegó hasta ti. El versículo 8 dice que a algunos les gusta seguir vanidades ilusorias, y él se ve representado ahí, seguir vanidades ilusorias. El versículo 9 dice, con voz de alabanza. Esto es todo lo que estaba haciendo Jonás, todo lo que estaba expresando Jonás, y él ya va a hablar de que él quiere expresar con voz de alabanza a Dios algo. Después dice, pagaré lo que prometí, y después lo que vamos a mirar es que él sale de la boca del pez, pero sale vomitado, ¿no? Es bastante curioso estas particularidades. ¿Qué encontramos de Dios en este capítulo también? Ahora, usted puede encontrar muchas más cosas, y esa es la tarea. Encontramos en el versículo 1 que Jonás le está dando una oración, ¿no? Se le está dando una oración. Encontramos en el versículo 2, en el versículo 3, que Dios oye esa oración. En el versículo 3 encontramos que él es el que, Jonás está expresando que Dios es el que lo echó, Dios mismo lo echó a lo profundo del mar. Después él reconoce
sobre la soberanía de Dios en todas las cosas. Dice, tus ondas y tus olas, o sea, el mar es de Dios, el mar también es de Dios, las ondas, las olas le pertenecen a Dios. Habla del templo, pero también hay una característica importante acá y habla de la santidad del templo de Dios. Y el templo en sí mismo no es santo por el templo, sino por quien lo habita. Así que también nos va a mostrar la particularidad de cuando el templo o en el Antiguo Testamento se levantaba el tabernáculo, los artículos y lo que había allí era considerado santo por lo que representaba, porque representaban a Cristo. Veían a Cristo. Entonces este santo templo está hablando de que el lugar donde habita Dios en los cielos es un lugar santo, porque la virtud de Dios es ser santo. Y lo habla dos versículos, lo repite, versículo 4 y versículo 7. Después dice, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Y esto también es maravilloso en el versículo 6, porque él lo va a identificar así. Fue Dios el que sacó mi vida de la sepultura. Después habla de esa paternidad y de esa identificación como Jehová es mi Dios, es mi Dios. Y habla de su misericordia, apelando a su misericordia y a una de las expresiones más importantes que nosotros también debemos entender y hace parte de nuestra doctrina y de las doctrinas de la gracia y la plenitud de que la salvación es de Jehová. La gracia es de Jehová. Lo que va a experimentar fuertemente Jonás en este capítulo es la misericordia y la gracia de Dios en la vida de él. La salvación es de Jehová. Entonces, él habla así, él ora así, y encontramos como Dios mismo mandó al pez, el cual desde el capítulo anterior tenía diseñado, mandó Dios que expulsara a Jonás. Eso es de lo que nosotros revisamos en esta oración, en estas oraciones que nosotros estamos revisando. Y quiero que meditemos un poquitico en estas expresiones, porque aprendemos mucho de la oración de Jonás. Ya dejé una tarea. La tarea es poder encontrar estas expresiones de Jonás, de un hombre de Dios, de un hombre que conoce la palabra del Señor, pero que está en angustia. Y no fue el único que experimentó eso. Pero él levanta esa oración en su angustia. Dios tenía una providencia en momentos de angustia. Hay una misión que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y en medio de eso, la escritura no dice en ninguna parte que no vamos a tener aflicciones. Al contrario, el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Pero hay aflicciones en las cuales nos metemos, la Biblia dice, y somos llamados bienaventurados porque por la causa del Señor nos vituperan y hablan toda clase de males contra nosotros mintiendo, o cuando hay persecución, o cuando hay todo este tipo de cosas por conocer a Dios. Pero otra cosa es entrar en desobediencia y entrar en conflictos por ir en contra de la voluntad de Dios. Y en este capítulo vamos a ver cómo Jonás se identifica fácilmente con la historia del hijo pródigo, pero ya como en el hijo pródigo que se va y que pidió su herencia y pensó que todo iba a quedar allá. La misma escritura dice que así como Jonás perdió su dinero en este viaje, también el hijo pródigo perdió su dinero viviendo como desordenadamente, ¿sí? Pero también vamos a mirar cómo Dios tenía preparado, aún en un momento determinado, una hacienda en el hijo pródigo, tenía preparado un lugar de trabajo y tenía preparado unos cerdos que se alimentaban de algarrobas. Lo tenía todo preparado. Y Dios permitió que estuviera en esa situación para reconocer y entender la escritura dice volviendo en sí, hablando del hijo pródigo, volviendo en sí, porque eso es lo que hace la obra del Espíritu Santo cuando nos está convenciendo de pecado. ¿Qué nos hace? Volver en sí. Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es lo que has hecho? Génesis capítulo 3.
¿qué es lo que hiciste, Adán? ¿Qué fue lo que hiciste? Una de las preguntas, ¿qué es lo que hiciste? ¿Sí? Y acá Jonás no se imaginó que Dios tenía preparado un pez, pero la soberanía de Dios y la providencia de Dios y el barco de Dios estará siempre allí. Estuvo ahí. Mientras estemos en la tierra, Dios será providente. Dios será providente. Su palabra nos enseña sobre la providencia del Señor. Aún en la oración del Padre nuestro nos habla, danos hoy el pan nuestro de cada día. Eso tiene que ver con que Dios se relaciona, Dios tiene cuidado de nosotros. Y lo que Él hace con nosotros es porque nos está formando para que crezcamos a la imagen de su Hijo. Y acá vamos a encontrar fuertemente que Jonás, el que no era misericordioso, el que era desobediente, perdón, el que era desobediente, ahora está pidiendo perdón, está pidiendo, invocando en su angustia. Jonás, el que quería que todo se terminara y que se morirse en un momento determinado, pues no era cuando él quisiera, como él quisiera. Era Dios tenía preparado absolutamente todo. Y algunos dirían, dentro el pez también significaba disciplina de Dios por estar dentro del pez, pero venga, espérese, esa disciplina de Dios también es providencia de Dios, porque de una u otra manera, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y el Padre ama a sus hijos y como a hijos los disciplina de la manera que Él lo vea sabio, ¿sí? Y en un momento determinado, Elías deseó irse a un desierto y cuando se acuesta y se levanta y se va a meter en ese desierto, le dice, Señor, él quiere huir de una mujer, de Jezabel, los que conocen la historia, él quiere huir de una mujer, de una reina, la esposa de Acab, porque Elías había matado a 450 profetas falsos, los había desenmascarado, pero en un momento determinado un rumor de esta reina y le dijo, mañana a estas mismas horas, a mediodía, tu cabeza será como la de uno de ellos. Él le dio miedo, él deja a su criado en un lugar y se va en el desierto y Dios le prepara una comida y él sigue caminando en el desierto. Él tomó la decisión de meterse en el desierto, pero Dios lo acompañó en ese momento de desierto. Ahora, aunque él tomó la decisión, Dios estaba formando a Elías en eso también. Y Elías iba a ser formado en la decisión que él tomó. Aquí también Jonás tomó una decisión incorrecta, pero todo tenía que ver con la soberanía de Dios y en medio de la soberanía de Dios, Dios está actuando en lo que Jonás necesita, aún en medio de sus equivocaciones, aún en medio de lo que está ocurriendo. Y aún en medio de querer morirse, igual que Elías deseó morirse y Dios le preparó un alimento para fortalecerlo, pero siguió caminando en el desierto. Y cuando llegó al lugar, a esta cueva, ahí apareció Dios. Y cuando Jonás está en el momento de crisis, en el momento de dificultad, ora a Dios. Pero es impresionante estas oraciones, porque ambos están tratando de huir, ambos están tratando de morirse. A diferencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que Él sabía que iba a morir, pero no estaba huyendo de la voluntad de Dios, de su Padre, no estaba huyendo de la soberanía de su Padre, sino que nos va a enseñar un ejemplo diferente, un camino diferente, y que nos va a mostrar que Él vino para exponer su vida, porque su vida se iba a exponer por misericordia de otros, de nosotros. Aquí Jonás está clamando por su vida. Jonás está clamando para que Dios tenga misericordia de él. ¿Cuántas veces nosotros hemos orado así? ¿Cuántas veces nosotros hemos orado así? Yo creo que muchas veces. Acá hay una oración particular. ¿Por qué? Porque Jonás no estaba pidiendo muchas cosas. Él está diciendo, estoy angustiado. ¿Alguna vez has orado en angustia? En angustia, lo que significa el peso de la angustia, de la zozobra de la muerte. Y él dice, oré en mi angustia a Jehová.
y él me oyó, a pesar de que Jonás estaba hablando de otros salmos, orando con otros salmos, pero era su oración. No solamente se trataba de decir, ay, esto lo dijo David, así como David oró en el salmo número 120, así voy a orar yo, Dios. Por favor, si oíste a David, o escúchame a mí. No, 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 no. Jonás tomó esa oración como suya. Jonás entendió que era estar en angustia. Jonás estaba en oscuridad, 3 días en oscuridad absoluta. Ahorita miramos cómo en uno de esos estudios encontramos que pudo haber sido, escúcheme bien, pudo, no lo sabemos, no tenemos ni idea. Estoy especulando, pero hay peces que botan luz. Y muchos de estos peces grandes se comen este tipo de peces. En este momento se me fue el nombre, pero habían peces que eran tragados y pudo haber sido que en momentos determinados tuvo luz, pero no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la representación de este lugar es una representación de oscuridad absoluta. Y ahí en oscuridad absoluta, él levanta su oración, pero puede levantar su oración yendo a la palabra del Señor. A pesar de la angustia, él conoce la palabra de Dios. Es un hombre de Dios que diga que es un hijo de Dios, que tiene temor de Dios y que conoce a Dios, creador del cielo, de la tierra y del mar. ¿De dónde saca esa información? Sino de la palabra del Señor. Nosotros como hijos de Dios debemos aprender a leer la palabra del Señor. Entonces, este hombre de Dios, ¿qué está haciendo? Está utilizando lo que escrito está. Y creo que es una de las mejores maneras de aprender a orar. Y es orar con nuestro corazón, pero orar con lo que escrito está. Lo que escrito está nos ha enseñado. Ahora usted puede utilizar sus expresiones y sus palabras. Usted va a encontrar cosas particulares acá. Va a encontrar palabras puntuales de salmos, pero también palabras que toma de un salmo y que toma de otro salmo y las va a unir, las va a concatenar, ¿sí? De hecho, hay un movimiento bastante fuerte judío y ellos tienen algo, unas creencias totalmente, digamos, equivocadas porque son místicas y le dan poderes incorrectos a los salmos, ¿sí? Y ellos hablan y enseñan sobre el poder de la oración de los salmos. Entonces, repite, el que habita al abrigo del Altísimo, y eso se popularizó y tanto que se ha desvirtuado la enseñanza atribuyéndole poderes sobrenaturales a abrir la Biblia en un salmo específico y lo dicen el salmo de la protección. Y eso se popularizó tanto que la gente ya compra lo que se llaman atrilos o soportes donde se coloca la Biblia y colocan la Biblia ahí en el Salmo 91. Y usted va a encontrar que en muchas casas tienen y lo llaman el Salmo de la protección. Y realmente eso no es. La Biblia prohíbe todo ese tipo de cosas. Dice que no debemos ser agoreros. Eso es ser agorero. Aún con la Biblia o aún con el nombre del Señor. Si lo recordamos, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, y Moisés sube al monte a orar. Él dura 40 días, 40 noches, pero ellos no sabían cuánto tiempo. Pero en un momento determinado, ellos piensan, Moisés se murió. Y le dicen a su hermano, le dicen, Aarón, hagamos dioses como habían en Egipto. ¿Cuál fue el Dios que nos sacó? Jehová. Entonces hagamos un Dios, recojamos oro, recojamos piedras preciosas, hagamos un oro y pongámosle el nombre de Jehová. Era el mismo nombre de Dios, pero no era Dios. Aunque ellos le colocaron el mismo nombre, no era el mismo Dios. Por eso cuando Moisés desciende, el que le dice en el monte a Moisés desciende, porque este pueblo se ha corrompido. ¿Cómo se ha corrompido? Porque dejan de conocer a su Dios. Eso lo dice Jeremías, el profeta Jeremías en el capítulo 9, dice que si en algo debemos gloriarnos, no es nuestra sabiduría, no es nuestras fuerzas, no es en nuestra riqueza, sino en conocer a nuestro Dios y en entender lo que Dios nos ha enseñado por medio de su palabra, que en eso debe ser la gloria nuestra. Por eso en el libro de Filipenses, cuando empecemos el estudio, vamos a ver que un hombre de Dios
que tiene mucho conocimiento, mucha experiencia y desecha todo eso y dice, todo esto lo tengo por basura para ganar a Cristo, porque hay algo mucho más importante y es conocer a Dios. Otro texto bíblico dice, y el pueblo que conoce a su Dios actuará, se esforzará y actuará. El pueblo que conoce a su Dios, libro de Daniel, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. También lo dice otro profeta. Entonces, otro texto en el libro de Daniel dice, los entendidos en las cosas de Dios, en el temor de Dios, invocarán. Realmente necesitamos acudir y que nuestras oraciones aprendan a dirigirse a Dios con nuestro corazón. Sé que hay muchas oraciones en la escritura y Dios ha permitido que esas escrituras estén en la Biblia no para hacerle una X, no para hacerle una X. Ahora, Dios quizás permitió que nosotros estuviéramos en lugares donde nos enseñaban sobre Dios cosas equivocadas, pero Dios nos sacó de allá, gracias a Dios. Gracias a Dios, gracias al Señor, pero Dios permitió que estuviéramos en ese proceso para aprender. Y así como Dios nos sacó de eso, debemos aprender a tener misericordia de los que están allí, porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Y eso es lo que va a aprender Jonás aquí. Pero este Jonás de aquí va a ser un gran ejemplo. No es el Jonás del capítulo 1, escúchenme. No es el Jonás del capítulo 1. Algunos eruditos dirían, esta oración de Jonás debería ser la última, o este capítulo decía del último capítulo, pero no, porque acá nos va a mostrar la realidad de quién es Dios y de lo que hay en el corazón del hombre, así seamos hijos de Dios. Y cómo a veces, a pesar de que nosotros estamos en angustia, clamamos por nuestras cosas, claro que sí, pero nuestro corazón a veces se vuelve duro por el de los demás. Porque ¿qué está haciendo Jonás? Todavía no he hablado de la parte histórica de Nínive. Hablé algo pequeñito, la reunión hace 8 días. Ojalá dentro de 8 días que arrancamos, no sé si Jonás 3, todavía no, porque necesitamos estudiar bien Jonás 2, pero cuando hablemos de Jonás capítulo 3 vamos a ver a un hombre de Dios predicando la palabra del Señor, pero vamos a ver a un Jonás en el capítulo 4 peleando con Dios, porque Dios tiene misericordia. O sea, Dios ha tenido misericordia de nosotros y a veces, cuando hablamos de otros, cuando Dios tiene misericordia de otros, no queremos que la misericordia que estuvo con nosotros, no somos igualmente misericordiosos con los que no. No somos igual de misericordiosos. Somos duros, somos fuertes. Pero lo que cambia el corazón de una persona no son nuestros argumentos, no son nuestras palabras, sino es la palabra del Señor. Y eso es algo que como hijos de Dios necesitamos aprender a entender. Nuestros consejos pueden ser buenos, pero no cambian a alguien. Nuestros testimonios pueden ayudar a otros, pero no cambian a nadie. El evangelio, la palabra del evangelio, al cual el Señor nos ha mandado a predicar, en ella habrá salvación. Y la salvación depende de Jehová, y eso nos lo va a enseñar bien Jonás. Porque lo que encontramos de Jonás en todo el libro de Jonás ni siquiera es la gran profecía de Jonás, sino como la historia de Jonás es el mensaje y como la vida de Jonás es el mensaje, pero que representan a Cristo, el evangelio del Señor. El Señor está mostrando desde el capítulo 1 la misericordia de Dios por extranjeros, personas que no merecían el evangelio como nosotros, personas gentiles que están clamando y gritando, predícanos. Y por cosas Jonás le tiene que predicar, pero también Jonás se va a resistir, estaba resistiéndose a predicarle a otros. Y era una sombra de la salvación a los gentiles. Aquí Jonás está clamando al Dios desde el vientre del pez. Y está invocando en su angustia. Y tal vez tú clamas y le pides al Señor, Señor, ayúdame en este momento de angustia. Ayúdame, Señor. Ayúdame, alivia mi corazón, o trae sanidad, o rescátame, o ayúdame a pagar esta deuda, o mira estas enfermedades, o dame sabiduría para aprender a pasar esta prueba.
Y nosotros oramos así, pero cuando entramos en circunstancias de angustia, lo que deseamos es que Dios nos saque ya. Dios tiene preparado un pez y ese pez es necesario. Ese pez es necesario. La providencia del Señor no se apartará, y a veces la providencia de Dios no la entendemos. No la entendemos. La providencia de Dios para el apóstol Pablo fue un aguijón. Un aguijón. ¿Cómo así? Sí, porque a veces cuando pensamos en providencia, lo único que se nos ocurre es en el pan. El pan, lo que necesito, la respuesta, ¿no? La providencia que Dios tenía para Jonás fue, ¿qué? Un pez. Fue un pez. La providencia que el Señor ha tenido para nosotros fue una cruz. Fue una tumba. Fue una resurrección, pero fue una cruz. La providencia que tenía con el apóstol Pablo fue un aguijón en la carne. La providencia que Dios tuvo con Noé fue un arca. Y acá es bastante curioso, si pueden silenciar micrófonos, gracias. Es bastante curioso, porque pareciera, si nosotros miramos a Noé, Noé estaba ahí en esa providencia, estaba ahí en esa arca, y fue lo que Dios usó para preservar el propósito que Dios tenía. Y ahora también tiene un arca diferente llamada pez, preservando a Jonás para que cumpla el propósito que Dios tenía. Y ahora nosotros tenemos una cruz, un evangelio, un salvador, y es en el cual Dios nos está preservando para cumplir el propósito que Dios tiene. Entonces, esto inicia el texto, habla de Jehová. Dios tiene preparado un pez. Y Dios, el último versículo de Jonás capítulo 2, dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás. Dios tenía un pez y Dios ordena al pez. ¿Quién lo hace? Dios mismo. Ahora, le pregunto, Jonás cuando dijo, te reprendo, ballena, me vomitarás en el nombre de Jesús. No, ballena, te vas. ¿Cuándo hizo guerra espiritual, Olga? ¿De qué se trató la guerra espiritual aquí? ¿A quién oró? ¿Qué demonio reprendió? No lo reprendió. ¿Acaso Job reprendió algún demonio cuando Dios le permitió a Satanás hacer lo que hizo con la vida de Job? ¿Cuándo Job reprendió a Satanás? En ningún momento determinado. Pero necesitaba Job aprender y ver el proceso en su vida de formación. Claro que sí, claro que sí. Y aquí Dios mismo preparó la tormenta. No, es imposible que Dios prepare tormentas. Es imposible que Dios nos meta en desiertos. Espérese. No, porque Dios es bueno, Dios no es malo. Sí, Dios es bueno, es verdad. Pero quizás lo que para ti significa bueno, nomás es carro, casa y pensión o jubilación. ¿Solamente eso? Dios es bueno y nos está formando para que día tras día nos parezcamos a la imagen de su Hijo, y para que cumplamos su propósito aquí en la tierra. Y necesitamos entender eso, iglesia. Dios te ha puesto en un lugar determinado y desde ese lugar determinado puedes clamar al Señor. Desde ese lugar determinado, Dios, su providencia estará. Job nos enseña, Jehová dio, Jehová quitó, alabado sea el nombre del Señor. ¿Quién fue? Fue Satanás el que le quitó. Job está diciendo, Jehová dio. Y acá, ¿qué está diciendo Jonás? Jonás está clamando la soberanía, la misericordia de Dios. Y está mostrando lo que hay en su corazón también. Pero él dice, su oración es una oración muy teológica o muy centrada en Dios. Jehová su Dios. Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. ¿Desde dónde? Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Dentro de 8 días voy a hablar de algunas de las cosas que han salido,
sobre esto, porque hay dos puntos de vista muy fuertes sobre este versículo. Y comentaristas, lo voy a decir así abiertamente, supremamente locos, con unos errores bastante fuertes, y uno de ellos dice que Jonás murió. Jonás murió y Jonás resucitó. Todo por aquella expresión del Señor Jesús de la que leímos anteriormente. Por eso lo puse en contexto con el versículo anterior. ¿Sí? Versículo 40, ahí está Mateo 12:40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, como está hablando de la referencia de la muerte del Señor, algunos interpretan este versículo 2 de Jonás como que Jonás también tuvo que haber muerto, porque el Señor Jesús está diciendo que era la misma referencia. Pero bueno, se olvidan de algo que se llaman las figuras literarias dentro de la literatura judía también. ¿Sí? Porque acá vamos a encontrar algo bien importante, que él está orando. Él está orando, él no está muerto, él está orando a Dios. Y algo que él está haciendo es que está yendo dentro de las figuras literarias judías. Encontramos un énfasis a veces en ir al final y en devolverse y empezar a hablar de las particularidades. Entonces habla de lo general, del final, de cómo Dios lo libra, cómo Dios lo oye, pero luego se devuelve y empieza a explicar también cómo se siente en el momento. Entonces, por eso algunos, de acuerdo a este versículo, dicen, ya Jonás escribe esta canción, escribe esta oración después, pero ya lo vamos a mirar. Dice, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. No hay oración que Dios no escuche, no hay oración. Vamos a mirar después, si Dios lo permite, vamos a mirar qué dice la escritura en los otros textos bíblicos sobre la oración, porque hay unos textos bíblicos que hablan sobre, por ejemplo, Isaías capítulo 1, si no estoy mal, habla de oración que Dios no escucha. Pero ¿a qué se refiere eso? No es que hay una contradicción, porque también encontramos que Dios lo conoce absolutamente todo. Entonces, y Él tiene un conocimiento previo de todas las cosas. Ahí ya vemos tres cosas. Entonces, Dios escuchó todo antes, desde antes, y Él ya lo sabe. Y aún la escritura, y eso es lo que vamos a ver en el siguiente versículo, que nosotros tenemos que tener claro. Vamos a ver si lo tengo acá. No, sí. Aquí lo tengo. No. No es ese. El Proverbios, acá, Proverbios 16, en la parte de acá, Proverbios 16, versículo 1, dice, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Y es algo que tenemos que tener presente en todo lo que nosotros necesitamos aprender a entender. Y lo vamos a mirar en algo que se llama soberanía de Dios con personajes históricos, como por ejemplo los asirios. Dios levantó a los asirios, Dios castigó a los asirios. Dios levantó a Nabucodonosor, Dios castigó a Nabucodonosor. Dios levantó a Belsasar, Dios castigó a Belsasar. Dios levantó a los sirios y a los persas, Dios los levantó. Dios mismo tuvo misericordia y también los castigó por sus atrocidades. Dios levantó a los griegos y cómo fueron corregidos los griegos. Dios levantó a los romanos y cómo ellos fueron corregidos, y así simultáneamente. Pero también la Biblia enseña el por qué. Enseña, lo estoy diciendo a nivel general, pero necesitamos mirarlo bíblicamente, cómo Dios actuó. Así que tú puedes clamar a Dios con tu corazón, pero lee la palabra del Señor y conoce al Señor. Dios no simplemente es un bombero, no sé cómo expresarlo, que nos metemos en líos y necesitamos llamar al Dios bombero. Acá está diciendo y está reconociendo algo, Jonás. Dice, tú me echaste a lo profundo. Fue tu soberanía, fue tu decisión, tú lo permitiste.
tú me echaste a lo profundo. Pero él está diciendo que Dios es malo. No, no, en ninguna manera. ¿Recuerda quién pidió que lo echaran al mar? ¿Quién fue? Él. Ahora, ¿Dios sabía que él iba a pedir eso? Sí. ¿Cómo lo sabemos? Porque Dios tenía preparado un ¿qué? Un pez. Dios tenía preparado un pez, aún en medio de lo que deseaba el corazón de este hombre. No le iba a responder como él quería. No. Y eso lo vamos a aprender también, que nos lo enseña nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cuando nosotros debemos orar. Pero él dice, me echaste a lo profundo, en medio de los mares, me rodeó las corrientes, todas tus ondas y tus olas, acá está, son tus ondas, es tu mar, es tu tierra, son tus cielos, es tu tormenta, es tu pez, todo ha pasado sobre mí. Pero ¿cómo se sintió? Desechado soy, ya Dios me desechó por mi pecado, por mi maldad, por todo lo que he hecho malo. Ya Dios me desechó. Ya Dios se había olvidado de él. No, pero así se sentía. Y algunos dirían, es normal, está aprendiendo. Hermano, estamos aprendiendo a crecer con Dios. Estamos aprendiendo a crecer. Y él se sentía así, desechado. Soy de delante de tus ojos. Hay personas como Moisés que se sintieron ya no hábiles. Ya no soy hábil para el ministerio. ¿Por qué? Porque tengo 80 años. Porque no sé hablar. 80 años tenía Moisés cuando Dios lo llama. 80 años. Y algunos tienen 50 y ya se sienten viejos, que ya no pueden, que ya no saben, que no estudiaron, que no saben leer, que no saben no sé qué. Dios lo llamó a los 80 años a Moisés. Dios lo llamó. Y así, este hombre se estaba así ya, desechado soy delante de tus ojos. Pero él dice algo importante. Él dice, más aún veré tu santo templo. ¿Sabe qué tenía seguridad Jonás aquí en esta oración? Jonás no tenía seguridad de que Dios que iba a ordenar al pez vomitarlo. No tenía seguridad de eso. Él no sabía cuándo se iba a morir, pero tenía una seguridad de que si él se moría, iba a ver a Dios y que iba a estar en la eternidad. Y eso es lo que está expresando. Aunque soy desechado delante de tus ojos, más aún veré tu santo templo. O sea, ¿de qué tenía seguridad? De salvación. Era un hombre de Dios que había aprendido correctamente la palabra del Señor y que tenía sus ojos puestos en Dios y sabía que pertenecía al pueblo de Dios, pero tenía que aprender a ser hijo de Dios y a obedecer a Dios. Y él empieza a expresar, las aguas me rodearon hasta el alma, hasta el alma. Me rodeó el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Una vez escuché a un predicador hablando sobre esta expresión y sabe que habló de qué significaba que el alga se enredó en mi cabeza. Y él habló y dijo la siguiente expresión, abro comillas, les voy a hablar la revelación que Dios me dio del libro de Jonás, capítulo 2, versículo 5. El alga significa pensamientos contrarios en contra de la voluntad de Dios. Cierro comillas. ¿Sabe qué significa que el alga se enredó en mi cabeza bíblicamente hablando? Le voy a decir algo muy profundo. Pues que el alga se le enredó en la cabeza. Eso significa, literalmente. No significa nada de otra cosa. ¿Sí? Entonces, algunos utilizan expresiones bíblicas para hablar cosas que la Biblia no está diciendo. Acá literalmente le está diciendo algo que está dentro del pez y está diciendo, pues hay algas, hay agua, hay olas, estoy angustiado, no pudo dormir, está clamando. ¿Qué cree que está expresando? Pues lo que vivió, no está diciendo otra cosa. Inventarse, la gente se puede inventar lo que sea, pero no es lo que dice la Escritura. Cuando algunos utilizan y dicen, es el Espíritu Santo el que le está revelando. No, espérese. El Espíritu Santo reveló la Escritura y nos está mostrando sobre Jesús, no sobre cosas que no están escritas. Y eso también tenemos que aprender a revisarlo, a identificarlo, ¿sí? Y necesitamos decirle al Señor, pedirle al Señor, Señor, ayúdanos
ayúdanos a entender tu palabra. Él está hablando de su condición. El alga se enredó en mi cabeza, claro, ¿sí? Se enredó en mi cabeza. Luego dice en la expresión, descendí a los cimientos de los montes. No es que él estuviera viendo, no, no, él sabía. Él sabía que estaba en las profundidades. Ahora, algunos personajes que quieren atacar este libro, porque hay gente que ataca el libro, y atacar el libro es atacar el evangelio, es atacar al mismo Cristo. Y dicen, no es posible porque ningún hombre puede sobrevivir en los 4 estómagos ni en los dientes. La ciencia quiere decir, no es posible porque la tráquea era muy pequeña, no es posible porque si se sumerge a más de tantos niveles, no hay oxígeno y se muere. Bueno, espérese, pueda que sea verdad lo que estén diciendo, pero ¿acaso Dios no es Dios? Dios puede hacer lo que Él quiera, cuando Él quiera. ¿Y quién dijo que tenía que ser ese pez? Seguramente pudo haber sido otro pez totalmente diferente que ya ni existe y Dios lo preparó para ese momento. Hay especies que ya han dejado de existir. Y el que niega la existencia de esto sobrenatural, pues negará que la resurrección de Jesucristo, ¿acaso no es un milagro? ¿Acaso no es un milagro que una columna de nube esté y una columna de fuego esté? ¿No es un milagro que caiga pan del cielo? ¿No es un milagro que descienda fuego y consuma un holocausto? ¿No es un milagro que la tierra se haya vuelto en grados? ¿No es un milagro eso que veamos al Señor Jesucristo ver en las nubes? Ahora, si niegas esto, negarás la escritura. Negarás la escritura. Dios puede hacer lo que Él quiera. Y no es simplemente un cuento, una historia, es algo real que sucedió. Y Él estuvo ahí en ese pez. Estuvo en ese pez. Y Él está expresando, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Está haciendo una representación de la muerte del Señor Jesús. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. ¿Quién saca la vida de la sepultura? Solamente Dios. Ahí lo está diciendo. No fue que yo decidí salir de muerte a vida. No, Efesios 2, versículo 1 dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Es la misma expresión, es el evangelio acá. Es el evangelio acá. Tú sacaste mi vida, tú me diste vida cuando estaba ¿dónde? En muerto, cuando estaba en cerrojos, cuando estaba en la tumba, tú me diste vida. ¿Quién? Oh Jehová, Dios mío. Dios es el evangelio en su esplendor. Porque el evangelio está en toda la escritura. Cuando mi alma desfallecía en mí, tremenda angustia la que tiene él. Pero mire, lo triste, y cuando miramos una línea en el corazón del hombre es tan malvado que a veces solamente busca a Dios cuando está en desfallecimiento, cuando está en los momentos de mal descenso, cuando está en angustia, a veces ni en esas, a veces en eso, lo único que el hombre prefiere es morirse y ya. Pero aún ahí, dice, cuando mi alma desfallecía, me acordé de Jehová, me acordé de Dios. A veces lo último que nos acordamos es en Dios. Ahora, ¿a qué me refiero? ¿Será que Él no se acordó desde antes? Claro que sí, Él ya lo sabía desde antes. Él sabía que Dios era soberano. Él ya había dicho que Dios era creador de los cielos, de la tierra y del mar. Entonces, ¿de qué está hablando? De que ahora su oración realmente era correcta y era verdadera y no simplemente era una vana repetición por hacerlo, por religiosidad, porque nos acomodamos a orar como oramos siempre, como todo el mundo ora, con jergas y palabras que a veces ni entendemos, ni meditamos. ¿Acaso la escritura no es vida? ¿Acaso sus palabras no son vida? Y necesitamos aprender a orar y decirle al Señor, ayúdame, enséñame a orar, como tú has enseñado a orar. Y dice que cuando vuelve en sí, cuando se acuerda de Dios, y en su momento de angustia,
Dice, mi oración llegó hasta ti. ¿Dónde? ¿De dónde se está refiriendo? De que Dios está en su santo templo, que está, escucha absolutamente todo, aún en el lugar más incógnito o remoto. Pero hay algo bien importante este versículo 8. Este versículo 8 es bastante fuerte. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Wow. Y quiero que lo medite por mucho tiempo, porque es un versículo bastante profundo. Los que siguen vanidades ilusorias. ¿Sabe? Él lo está hablando de su experiencia. ¿Sí? ¿A dónde quería irse él? Él quería irse a Tarsis, a una ciudad, era una ciudad entre comillas próspera, era una ciudad famosa, era una ciudad de gente muy erudita, y él quería irse hasta allá. O sea, no simplemente era esconderse de la presencia del Señor, sino quería desarrollar sus propios objetivos y sus propios crecimientos intelectuales, económicos, sociales, lo que fuera. Pero todo eso estaba escondido detrás de huir de la presencia de Dios. Y como encontró un barco, ay, gracias Dios, porque me diste el barco para huir de tu misma presencia. Algunos podrán decirlo así. Eso es seguir una vanidad ilusoria, realmente. Los que siguen vanidades ilusorias. En este momento podemos mirar muchísimas cosas que se pueden convertir en una vanidad ilusoria. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Detrás de qué estás? Seguimos al Señor para que Dios nos dé más dinero, para que Dios nos sane, para que Dios nos responda, para que Dios nos coloque en lugares de eminencia. ¿Qué vanidad la que nosotros seguimos? ¿A qué responde la palabra vanidad? ¿A dónde apunta la palabra vanidad? Promesas ilusorias de que pacte tanto y va a recibir tanto. Promesas ilusorias y es que si está bajo mi cobertura no podrá enfermarse nunca. Vanidades ilusorias. ¿Acaso eso es lo que dice la escritura? ¿Acaso eso es lo que dice? Aún en cosas que no son correctas. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Realmente, lo que está apelando aquí en el momento de seguir la vanidad ilusoria y que Jonás entra en este pez y cae en medio de la tormenta y está ahí, él reconoce su pecado. O sea, yo que estaba siguiendo. Ahora, ¿por qué la misericordia? Porque Dios estaba dándole una orden de que predicara la palabra del Señor. ¿Con qué propósito es para predicar la palabra? ¿No es para que la gente conozca de Dios? Y cuando la persona conoce de Dios y su corazón es transformado por Dios, ¿acaso no se está aplicando la misericordia para esas personas? ¿Acaso Dios no ha tenido misericordia de nosotros? Entonces, predicar es un acto de misericordia. ¿Acaso la escritura no dice que el Señor Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, misericordia, compasión de ellas, como ovejas que no tenían qué, pastor? ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Les predicó, les enseñó misericordia. Algo que a veces abandonamos a aquellos que creemos en el Señor y nos volvemos con un corazón duro o fariseico. Y a veces tienen que ocurrir cosas dentro de la soberanía de Dios, pero su texto bíblico no deja de decir que a los que amamos a Dios, su palabra dice, a los que amamos a Dios, todas las cosas, todas, absolutamente todas, nos ayudan para bien. A pesar de que tengamos el agua al cuello, a pesar de que digamos, Señor, estaba orando y diciéndole, Señor, yo no sé qué será de mi vida, pero Dios está escuchando nuestras oraciones y está viendo nuestro corazón, lo ve en nuestro corazón. ¿Qué está diciendo este hombre en esta expresión? Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Hay muchos textos que hablan aún de que ahora que está hablando de ofrecer sacrificios de alabanza. No es coger canciones y decir voy a cantar todo el día, voy a cantar todo el día para agradar a Dios. No está hablando de eso.
porque habla de que muchos textos, y eso lo vamos a ver cuando miremos fuertemente estos versículos, y expliquemos estos versículos quizás dentro de 8 días, pero está hablando de obedecer a Dios. La alabanza, la adoración o la alabanza que más le agrada a Dios es cuando obedecemos su palabra, obedecemos sus mandatos, lo que Dios nos ha mandado a hacer y hacer. Y Él le está diciendo, realmente yo me comprometí, escúcheme algo bien, los profetas, los sacerdotes y los reyes eran ungidos en la antigüedad con un propósito de cumplir, y ellos hacían unos votos judíos, unos votos de cumplimiento de los mandatos de Dios, a lo cual Dios los había llamado a hacer. Y a los profetas de Dios, Dios los había mandado a hacer es obedecer y ser direccionados por lo que Dios les decía que ellos tenían que hacer. Y ellos hacían votos de obediencia. Ahora, ¿qué está haciendo Jonás? Haciendo todo lo contrario. O sea que la alabanza más grande era predicar la palabra. Yo con voz de alabanza te ofreceré sus sacrificios y pagaré lo que prometí. Lo revisaremos. Y acá está diciendo algo, o sea, si Dios no me salva, nadie podrá salvarme. La salvación pertenece a Dios. La salvación pertenece única y exclusivamente a Dios, es monogercista, o sea, es de Dios con el hombre. El hombre no puede salvarse a sí mismo, ni porque le hiciera cosquillas al pez para que lo vomitara. ¿A dónde lo iba a vomitar? ¿A las profundidades? ¿Al lado de unos tiburones? ¿A dónde lo iba a vomitar? Hasta Dios dirigió el camino de ese pez hasta el lugar donde tenía que vomitarlo. Hasta ese lugar, cerca de las playas, hasta cuando le generó la congestión en su interior, porque tuvo que vomitarlo, ya no se lo aguantó. ¡Wow! No puedo tenerte. La salvación es de Jehová. Y cuando este hombre hace esta oración, mandó Jehová, ¿quién? La salvación es Dios, y Dios es el que manda aún en las cosas de la tierra. Mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Oh, cuán maravilloso es entender cómo nosotros podemos dirigir nuestras oraciones al Señor y cómo necesitamos aprender a someternos a Él. Nosotros aquí podemos mirar muchas cosas. Por ejemplo, el capítulo 1, que habla sobre Dios, que Dios habló. Jonás 1:1, y eso lo dice Jonás 1:1, vino palabra de Jehová a Jonás, vino, es una orden, y la orden es, ve, levántate y ve a Nínive y pregona en aquella gran ciudad, la orden de Dios. Pero también vemos cómo Jonás en ese capítulo 1 desobedece, la desobediencia del hombre. Pero también miramos en el capítulo 2 no solamente la soberanía en la orden de Dios, sino también vemos la providencia de Dios en el capítulo 2 con este pez. Y podemos ver el clamor del hombre, la desobediencia del hombre, como la obra de Dios, la providencia de Dios, el llamado de Dios, la disciplina de Dios está ahí, y el hombre clama al Señor. Pero todo está bajo el marco del Señor. Hay varios textos, podríamos revisar. Por ejemplo, Salmo 138 del 1 al 3, rápidamente dice, oraciones como parecidas. Te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y te alabaré. Alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, mire, ahí está, el día que clamé, ¿qué hizo? Me respondiste. Me fortaleciste con vigor en mi alma. Usted estudia el contexto de este salmo, pero lo está expresando también. El día que clamé, me respondiste. Proverbios 16, versículo del 1 al 4. Del hombre son las disposiciones del corazón, más de Jehová la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová, ¿qué hace? Pesa. Jehová sí revisa lo que hay en nuestro corazón. Él sí sabe cuáles son las intenciones de nuestro corazón. Los conoce. Para Jonás quizás era limpio
no era nada malo irse para donde se iba a ir. Pero Dios es el que pesa y el que sabe cuál es la intención. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo y aún al impío para el día malo. Tremendo versículo. Ver, 13, capítulo 13 de Salmo 13. ¿Qué dice el salmista aquí? Miren lo que ora. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? También están en angustia, David. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma? O sea, él se está aconsejando a sí mismo. ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no digan mi enemigo, lo vencí, mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo, mire, a pesar de que él no sabe lo que está pasando, a pesar de que él no sabe si Dios lo está escuchando, a pesar de que él se aconseja a sí mismo, él dice algo que también lo aprendemos y dice, mas yo en tu misericordia he confiado. ¿Qué estaba diciendo Jonás? No estaba apelando a la misericordia de Dios. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Otra vez otro hombre de Dios enseñando sobre la salvación de parte de Dios. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Ahora, ¿qué nos enseña el Señor en los sinópticos, en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas? Nosotros aprendemos grandes cosas. Dice Mateo 26, 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Marcos 14, 36. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Lucas 22, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El mismo Señor Jesucristo estaba orando y estaba hablando y diciendo, esto en la humanidad es muy difícil de vivirlo, de experienciarlo. Tengo que vivirlo en mi carne propia, la tortura. Y es difícil. Humanamente no queremos sufrir. Humanamente preferimos las expresiones, pare de sufrir, pare de sufrir. Y Dios ha dejado la oración también como herramienta de clamor al Señor. Porque Dios conoce nuestro corazón. ¿Qué sería si no existiera la oración? ¿Qué sería? ¿Qué serían nuestras angustias? Y le damos gracias al Señor porque Él nos ha enseñado a orar en todo tiempo. La escritura no lo habla porque Dios es un Dios que se relaciona, no nos creó y nos abandonó, como el deísmo a veces lo presenta. Sí, Dios nos creó, pero también se relaciona y conoce nuestras oraciones, aun cuando Ezequías pidió, Señor, dame más años de vida. Dios sabía esa oración y Dios ya desde antes ya había dado la orden de la respuesta a esa oración. Dios en su soberanía decide, pero nuestra oración necesitamos aprender a orar porque nos relaciona con Dios. Nos hace parte de conocer su propósito, de decirle, Señor, perdóname, ayúdame, te agradezco tu salvación, tu mano poderosa, tu disciplina, aún tus ondas y tus olas, aún el alga se enredó en mi cabeza. Pero Dios es todopoderoso y su mano no se ha cortado, su mano no se ha cortado. Y necesitamos decirle al Señor con todo nuestro corazón, Señor, ayúdame a conocerte. Ayúdame, Señor. ¿Cómo inicia? ¿Cómo inicia? Inicia con Dios. ¿Y cómo termina con Dios? Dios tiene un pez y Dios, ahora ¿cómo sale Jonás? ¿Sabe cómo sale? Yo no sé. Sale, ¿no? Pero sale como él quiere salir o sale vomitado. O sea, ¿usted se imagina que es salir vomitado? Algunos se imaginarán que Jonás salió limpiecito, ¿no? Salir limpiecito, salió vomitado. Y unos dicen, no, pues salió en el mar y se quita toda esa cochinada con el mismo agua del mar. Sí, sí.
pero aquellos que se han bañado con el agua del mar saben el peso también del agua del mar. Después, donde lo vomitó, a donde él tenía que hacer, tuvo que haber pasado mucho tiempo. ¿Por qué? Porque Nínive no tenía playas, ¿sí? Así como cuando esté en clases con los niños, explíquele que Nínive no tenía playas, aunque la canción diga que en las playas de Nínive el pez lo vomitó. No, 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 Nínive no tenía playas. Tuvo que haber transitado mucho tiempo. Pero estamos viendo a un Jonás totalmente diferente. Este es otro Jonás. El Jonás del capítulo 2 es otro Jonás. ¿Sí? Que sí es importante orar, claro que sí, iglesia. Necesitamos orar, iglesia. En todo tiempo hay que orar. En todo tiempo hay que orar y hay que predicar. Orar y predicar. Orar y predicar. Depender del Señor. Decirle, Señor, eres el Dios de los cielos. Eres el Dios de los cielos. ¿Puedes pedirle al Señor una petición de tu corazón? Claro que sí. Que si alguien me preguntó, ¿será que puedo orar por alguien que está enfermo? Pues puede, claro, de poder puede orar. Ore, pero cuando ore, diga, Señor, hágase tu voluntad. Desde nuestra humanidad. Esto lo he aprendido yo, después lo enseñaré. Pero siempre que oro, usted que me escuchará orando, a veces me escuchará orando diciéndole, Señor, desde mi corazón, desde mi humanidad. Te lo pido, te lo imploro, pero la decisión es tuya. Porque desde nuestra humanidad a veces nuestras oraciones también nos podemos equivocar o no, o no, o no. Pidámosle al Señor que nuestro corazón sea más misericordioso con aquellos que no conocen muchas cosas de la verdad. No solamente miremosles el punto negro de los errores doctrinales. Quizás tienen errores doctrinales, claro que sí, pero nosotros también los tuvimos y Dios tuvo misericordia de nosotros. A veces puede haber una enseñanza, y lo he visto, iglesia, perdónenme que a veces los exhorte, perdónenme. Y si no me perdonan, bueno, los mando a un encuentro. No, ya no hacemos eso. Pero, pero usted ha visto, y he visto gente en enseñanza los domingos con el pastor Edgar y que se enganchan en el chat. Que por un comentario y empiezan y se van en el comentario y se perdieron la enseñanza. Y algo que era para de bendición termina discutiendo porque alguien dice, yo no lo creo, yo no estoy de acuerdo, yo no sé qué, o tal profeta dijo o tal dijo y se van, sí, yo no estoy de acuerdo, yo no, y a veces se van en el mismo chat y se pierden lo importante. Y ese no es el propósito. Si el chat le interrumpe, cierre el chat y usted escuche la enseñanza. Tome apuntes. Reciba la dirección. Si no está de acuerdo, pregunte después. Para eso estamos, para crecer. Me puedo equivocar, revise, juzgue la enseñanza. Me puedo equivocar, iglesia. Claro que sí, pero podemos y estamos para crecer juntos. Estamos para crecer juntos. A veces hay expresiones que uno se equivoca en una palabra y ya a veces somos voy a utilizar una expresión musical o algo así, una coma musical, un sonido que se nos desvía, un medio tono, un cuarto de tono que se nos desvía y ya perdimos todo el sonido de la filarmónica por aquí está el error, aquí está el error. Mira, todos los hombres de Dios aún de la historia han cometido errores. Martín Lutero también cometió errores en enseñanzas. Juan Calvino también cometió errores en enseñanzas. Pedro en la Biblia estaba cometiendo un error y el otro lo corrigió. El apóstol Pablo lo corrigió. ¿O no? Nuestro Señor nos enseña que estamos en formación, en crecimiento, pero una cosa es un error y otra cosa es una herejía. Totalmente de acuerdo, eso es otra cosa. Y no es que no se deban denunciar, claro que sí, porque la Biblia lo enseña, pero entre nosotros necesitamos crecer y amarnos, iglesia, necesitamos amarnos. Necesitamos tener misericordia del perdido. Nuestros hermanos a veces somos imprudentes.
A veces mandamos un video, te mandaré el video con la verdadera verdad verdadera. Yo ya encontré la verdadera verdad. Tome, Biblia libre. Y realmente iniciamos atacando. Realmente recuerdo al apóstol Pablo, y cuando digo recuerdo no es que yo tenga tantos años, sino la palabra dice, cuando llegó al panteón griego y al Dios no sé qué, el Dios no sé qué, el Dios no sé qué, el Dios no sé qué, ok, vengo a presentarles al Dios no conocido. Y estoy seguro que hay muchas iglesias que hablan de Dios, pero no conocen y hay que presentarles al Dios no conocido. Ahora la escritura, ven, tú sabes que la escritura dice que el hombre está muerto en delitos y pecados. Tú sabes que la escritura dice que el hombre es enemigo de Dios por su propia voluntad y que ama las tinieblas. ¿Lo sabes que la escritura dice que el hombre es esclavo del pecado? Y si no entienden eso, no serás verdaderamente libre porque la salvación es de Jehová. Lo hemos leído hoy, la salvación es de Jehová. Y hay que arrepentirnos. Predicándole el evangelio a los evangélicos, claro que sí. La palabra nos predica todo el tiempo el evangelio. Iglesia, oremos. Pidámosle al Señor perdón. Pidámosle a Dios una muy buena disposición. No porque estemos en internet, se los digo también de todo corazón. No porque estemos en internet, no porque estemos en vía virtual, usted tenga la mejor disposición. Porque estoy seguro que si usted fuera al templo, no va al templo, perdóneme. El que no puede, haga caso omiso. No es una regla general, es de corazón. Se los digo de corazón. Pero el que puede estar en una reunión, pues arréglese lo mejor posible para el Señor. Hágalo para Dios. Si usted va a predicar, prepárese. Lea la palabra, ore. Oremos al Señor. Oremos de corazón. Oremos con nuestro entendimiento. Oremos con la palabra. Y pidámosle al Señor que nos ayude. Yo te invito a que cierres tus ojos y hables y le digas al Señor con todo tu corazón: Señor, gracias por tu providencia. Gracias. La providencia de Jonás fue diferente a la de Noé. Pero Noé salió del arca y Jonás salió del pez. Con Cristo estamos juntamente crucificados, pero nos da vida porque Noé salió a cumplir un propósito, Jonás salió a cumplir un propósito y Cristo resucitó cumpliendo un propósito. Y así en Cristo debemos cumplir un propósito. Señor, te damos muchas gracias por tus misericordias y tus bondades. Gracias por todo lo que estás haciendo y todo lo que harás. Señor, perdona nuestros pecados. Perdónanos si solamente te hemos buscado en angustia, Dios. Quizás en la angustia es donde salen nuestras mejores oraciones. Aún nuestro cuerpo, nuestra voz se levanta. Cuando estamos en angustia, clamamos, gritamos. No nos importa que nos escuchen. Pasamos tiempo orando, diciéndote: Señor, ten misericordia de mí, sácame de esta. Oh Señor, ayúdanos a tener estos tiempos de oración, no solamente en momentos de angustia, sino en todo tipo de momento. Tú eres soberano, Señor. Tú permitiste la cárcel del apóstol Pablo para que se escribieran muchos textos, muchas cartas a iglesias, y tú lo sabías. Era necesario, Señor. Era necesario, Señor. Era necesario que Jonás estuviera en ese pez. Era necesario. Aunque él no lo entendía, aunque en su momento histórico gritaba: ayúdame. Pero era necesario porque el Señor Jesucristo, siglos después, dice: uno mayor que Jonás está aquí.
Señor, y tú nos has enseñado a orar. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Quizás decimos, terrible ese Jonás, pero perdónanos si hemos actuado como Jonás. Perdónanos, Dios. Ayúdanos a no seguir vanidades ilusorias. Muéstranos, Señor, dónde está nuestro corazón, detrás de qué está nuestro corazón. Y no seguir vanidades ilusorias. Porque abandona la misericordia de Dios. Olvidan el propósito en el cual fueron llamados. Señor, nos has llamado para hacer luz. Estas vasijas que han sido golpeadas, que han sido maltratadas, porque han tomado decisiones equivocadas. Señor, hoy decimos perdón. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Que no salga de nuestra boca palabras de venganza, de maldición, sino que nuestra palabra sea siempre sazonada con la verdad de tus principios. Y si tú permitiste algo, alabado sea tu nombre, aunque sea difícil. Alabamos tu nombre y tú nos sacarás y tú nos encaminarás en tu propósito, Señor. Permítenos agradarte. Por favor, Dios, por favor, mira nuestros hogares y nuestros hijos. Oramos por la salud. Oramos para que tengas misericordia, Señor. Oramos por los que están en un hospital. Oramos por nuestra familia que no conoce de ti. Oramos para predicar la palabra y te pedimos sabiduría para hacerlo. Ayúdanos, Señor, a amarte en todo tiempo, a perdonarnos, a dejar de ver los errores y la maldad de los demás, pero pidiendo misericordia por lo nuestro. A veces nos creemos mejores. Perdónanos, Señor. Y déjanos, Señor, adorarte y levantar sacrificios de alabanza. Hablo de obediencia. Hablo de bendecirte en todo tiempo, en cualquier momento. Pablo y Silas cantaban en la cárcel. En la cárcel. Pero cantaron y tu salvación vino y hubo salvación para otros, aún estando en la cárcel. Tus pensamientos están por encima de los nuestros y te damos a ti la gloria, la honra y la adoración. Oramos, Señor, por las familias que han estado con problemas en COVID, Señor. Extiende tu mano, Señor, y si te place, Señor, sánales. Puedes sanarles, puedes sanarles. Pero si tú quieres que pasen esta circunstancia, Señor, están en tus manos, sus cuerpos, sus vidas, sus familias, el propósito, Dios. Están en tus manos, como nosotros también estamos en tus manos, Dios. Ayúdanos, aquellos que han perdido trabajo y que están pasando un momento difícil por la misma situación de la pandemia. Señor, por favor, ten misericordia. Ten misericordia. Desde nuestro corazón, desde nuestra humanidad oramos. Ten misericordia, Señor. Pero también mueve nuestro corazón a misericordia para que podamos apoyarnos los unos a los otros. Al que no tiene. Y poder hacerlo de corazón, no pensando en que nos quedamos sin nuestros ahorros, que nos quedamos sin un proyecto, sino que lo hacemos de corazón por amor. Permite que nuestro corazón sea sensible, Señor, a tu misericordia, Dios. Como el tuyo, Señor. Como el tuyo. Te adoramos, Señor. Y si quieres cantarle a Dios, cántale mientras oras. Cántale al Señor ahí. Cuando parece que voy a desfallecer, cuando la fuerza
fuerza se me agota para seguir. Cuando tinieblas me rodean, cuando tu luz no puedo ver, tu presencia es tan perfecta para mí. Cuando parece que voy a desfallecer, cuando la fuerza se me agota para seguir, cuando tinieblas me rodean, cuando tu luz no puedo ver, tu presencia es tan perfecta para mí. ¿A quién yo iré sino a Jesús? ¿A quién acudiré sino a ti, Señor? Tu mano me levanta, tu presencia me restaura, tu Espíritu divino me da paz. ¿A quién yo iré sino a Jesús? ¿A quién acudiré sino a ti, Señor? Tú eres la razón de todo mi existir. En tu mano está mi vida, mi Jesús. Cuando parece que voy a desfallecer, cuando la fuerza se me agota para seguir, cuando tinieblas me rodean, cuando tu luz no puedo ver, tu presencia es tan perfecta para mí. ¿A quién yo iré sino a Jesús? ¿A quién acudiré sino a ti, Señor? Tu mano me levanta, tu presencia me restaura, tu Espíritu divino me da paz. ¿A quién yo iré sino a Jesús? ¿A quién acudiré sino a ti, Señor? Tú eres la razón de todo mi existir. En tu mano está mi vida, mi Jesús. En tu mano está mi vida, mi Jesús. Amén. Me pareciera escuchar a Jonás cantando esta alabanza. Realmente, realmente, una hermosa alabanza. Le damos gracias a Dios, le damos gracias al Señor por su palabra. Le damos gracias al Señor por tener misericordia de nosotros y que Dios obre nuestros corazones, que Dios siga trayendo sanidad, que Dios siga dirigiendo nuestros pasos, no conforme a nuestra voluntad, sino a la voluntad del Señor. Estamos para crecer, estamos para apoyarnos. Iglesia, si necesita consejería, si necesita hablar, no solamente de temas bíblicos, estamos para conocernos, estamos para crecer. Entonces, escríbanos, ¿vale?
En los chats preguntamos a veces muchas cosas bíblicas. Claro, por la cantidad de gente no podemos escribir muchas cosas, pero ahí están a los privados, los administradores. Cualquiera de los administradores puede acercarse a ellos. En esta semana nosotros estamos trabajando aquí desde México juntamente con mi esposita, con David, con algunos de los administradores. Estamos aquí para apoyarles, acompañarles. Así que ánimo para adelante, que la mano del Señor esté con nosotros. Si estamos con vida es por un propósito, iglesia, es por un propósito. Créanme, cuando ya hemos cumplido ese propósito, ya el Señor nos lleva porque cumplimos ese propósito. Elías es un ejemplo de eso. Elías es un ejemplo. Cuando él ya entendió todo el propósito de Dios en su vida, el Señor le dijo, ahora unge a tu sucesor, ahora te das conmigo. Entonces, su vida nos da un claro ejemplo de eso y estamos creciendo. Así que un abrazo a todos, nuestro hermano David. Muchas gracias a todos los hermanos y amigos presentes. Lindo el tema de hoy, linda la alabanza. Te cuento, Albertito, que mientras estabas explicando el tema de Jonás y hiciste la pausa, hice unas pequeñas anotaciones, ¿no? Me acordé de 11 cosas que Dios hace con nuestro pecado. Primero los arroja a lo más profundo del mar, Miqueas 7:9. Lo aplasta bajo sus pies, Miqueas 7:19. Le da la espalda, Isaías 38:17. Los borra, Isaías 43:25. Lo olvida, Hebreos 8:12. Los echa fuera, Salmo 103:12. Lo cubre, Romanos 4, del 7 al 8. Lo quita, Juan 1:29. Lo anula, Colosenses 2:14. Lo lava, Isaías 1:18. Y lo perdona, primera de Juan 1:9. Así que eso como dato curioso. Damos gracias al Señor. Qué linda transmisión la de hoy. Gracias, mi hermano querido, por este tema del día de hoy. Gracias a todos los presentes que se comunicaron. ¿Y alguien tiene algo que decir antes de retirarnos?